voy a dar lectura para leer 20 minutos de tiempo. La relación entre feminismo y cambio social es histórica e indisoluble. Una premisa feminista es impulsar cambios sustantivos en todas aquellas áreas de la vida humana en las que se reproducen las condiciones de desigualdad, de exclusión o de inclusión desventajosas de las mujeres. Con esas miras, incontables acciones se han emprendido no solo en lo que toca a concretar los derechos humanos de las mujeres, sino también para impulsar cambios en las mentalidades, en el reconocimiento de las opciones y preferencias sexuales, en los ámbitos artísticos y estéticos, en las ciencias, la educación, la academia y la tecnología, en la relectura y resignificación de las doctrinas religiosas y en el disfrute del tiempo. Feministas de todos los colores, latitudes y posturas teórico-políticas han presentado importantes propuestas para coadyuvar a un cambio social radical. En algunas de ellas coinciden con otros grupos críticos del modelo económico, político, social y cultural hegemónico, identificando las fisuras y los momentos de oportunidad a través de los cuales colocar las iniciativas que permitirán romper con las tendencias a la homogeneidad sustentada en la subordinación, valga la redundancia, de los subalternos. El momento actual se caracteriza por la tensión entre las orientaciones homogeneizantes de la globalización y el fortalecimiento de las heterogeneidades en las escalas locales localizadas. Ahora, las huellas del feminismo son visibles en ámbitos apenas previstos tan solo unas décadas atrás. Sin embargo, y aquí centro el tema que quiero compartir con ustedes, también es indispensable observar qué ha transminado del feminismo hacia el Estado, las instituciones, las organizaciones y movimientos sociales, las personas de distintos sexos, géneros, edades, etnias, razas y clases sociales, y quizás más importante aún, cómo lo ha hecho, cómo se la interpreta, se la apropia y resignifica. Pues hay múltiples señales de alerta se encienden en torno a varias de las propuestas que las feministas han ofrecido a la sociedad en su conjunto, pero en particular a las mujeres. Por el momento, me centraré únicamente en dos de ellas, que reúnen la discusión conceptual con la práctica política, la vindicación de los cuidados y la presencia, diría yo, incipiente, del feminismo académico en la opinión pública. En relación con la vindicación de los cuidados, tanto algunas vertientes del ecofeminismo como de la economía feminista abordan la participación de las mujeres en los trabajos de reproducción desde la perspectiva de la ética femenina del cuidado. En sus versiones esencialistas, algunas ecofeministas reivindican estas labores por la oposición que ofrecen ante el carácter depredador del capitalismo actual, así como frente a las múltiples formas de violencia que reciben ellas y quienes les rodean, sean otros seres humanos o no. Por su parte, las economistas feministas, no han cejado en su empeño de mostrar los aportes fundamentales de las mujeres al mantenimiento de los grupos domésticos a través del trabajo doméstico no remunerado, así como las diversas formas como las modalidades precarias de empleo en las que se insertan coadyuvan a la reproducción del capital. Las posturas ecofeministas esencialistas son cuestionadas por el ecofeminismo crítico, que convoca a desgenerizar las tareas de cuidado, señalando que hacer de ellas una responsabilidad colectiva, tanto en lo público como en lo privado, será una de las prácticas efectivas para erosionar las relaciones de dominación y dependencia que sobreresponsabilizan a las mujeres, tanto en lo que toca a la reproducción cotidiana como en el restablecimiento del equilibrio socioecológico. Por su parte, los análisis de las economistas feministas tienen un correlato en las acciones vinculadas con el buen vivir, tanto en aquellos países en los que ha sido elevado a rango constitucional, como Bolivia y Ecuador, como en aquellos en los que este término no responde a las prácticas de búsqueda de equilibrio y respeto a la naturaleza que tienen lugar en distintos contextos de sus límites geopolíticos. Como es evidente, ambas posturas tienen interlocutores en los movimientos ecologistas, en la promoción de lógicas económicas que salgan de la del mercado y en el reconocimiento de racionalidades distintas a la capitalista neoliberal global. Sin embargo, lo que observo en diferentes contextos, organizaciones y personas con algún tipo de liderazgo alternativo, ya sea político, académico, tecnológico,
es la propensión a aprehender el principio del cuidado en tanto que valor femenino asociado con el altruismo, la bondad, la gentileza, la preocupación por el otro, para trasladarlo a todos aquellos espacios en los que privan las relaciones descarnadas que sustentan al capital, sin asumir la crítica feminista que acompaña la visibilización de las prácticas de cuidado llevadas a cabo por mujeres, particularmente por aquellas más íntimamente ligadas con contenidos de género que pretenden mantenerlas en espacios de contención. Algo semejante aprecio en relación con el buen vivir, en torno al cual me atrevo a afirmar que en México hay más presupuestos que análisis. Es más una aspiración que una política estructurada por distintas organizaciones. En este caso, las expectativas se ciernen sobre las organizaciones indígenas que conforman importantes núcleos de oposición política a la imposición de industrias extractivas, pérdida de territorio, vindicación de su derecho a la autonomía y la autodeterminación. Se aúna a ello la constatación de que numerosas prácticas campesinas tradicionales pueden contribuir a la recuperación de la sustentabilidad productiva, así como a la identificación de acciones colectivas que apuntan hacia la posible mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, estas valoraciones positivas tienden a centrarse en su aspecto colectivo, reinsertando en él a las mujeres, con lo que sus innegables aportes en cada una de estas prácticas permanecen invisibles para quienes no las quieren ver. En ello juega un papel fundamental la permanencia de un discurso antifeminista que enarbola una perspectiva intencionalmente distorsionada del individualismo como elemento disruptor de la colectividad, en vez de recoger las demandas de individualidad de las mujeres, particularmente de las mujeres indígenas, que redundan en el reconocimiento a la valía de cada mujer en y por sí misma, sin negar por ello la relevancia de los avances colectivos. En esa búsqueda de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, las lideresas indígenas feministas en México están desempeñando un papel central en tanto que sujetas emprendedoras de profundos cambios sociales que conmueven o deberían conmover a la sociedad en su conjunto. Su presencia creciente en espacios cada vez más numerosos y amplios obliga a reconocerlas como participantes de formas distintas de modernidad, pero en particular evidencian la multiplicidad y simultaneidad de mundos de vida que coexisten en este contexto, en el contexto de este país, en el que los avances de las mujeres tienen lugar en un campo de fuerzas que buscan frenarlos, o al menos minimizar su visibilidad para controlar su impacto. Y es en relación con la última anotación que me interesa llamar la atención respecto a la tensión que se presenta entre lo que Amelia Balcarce, española, denomina el cambio normativo, efecto de los procesos propios de la modernidad tecnologizada, y el cambio social profundo encabezado por el feminismo. Como señalé antes, podemos enumerar un conjunto de hechos que hablan del impacto e influencia del feminismo en la apertura de opciones de vida libertarias para dar al traste con las distintas formas de dominación prevalecientes, en particular la que afecta de manera constante a las mujeres por el hecho de serlo. Sin embargo, muchos de estos cambios son asumidos o difundidos, despojados de su autoría, con lo que se reproduce el viejo mecanismo de expropiar y apropiarse de saberes y propuestas transformadoras como un recurso de los grupos hegemónicos para desdibujar, neutralizar y controlar los efectos de su implementación. En esa dirección llama la atención las dificultades que seguimos teniendo para colocar las propuestas feministas académicas en el ámbito de la opinión pública. En ella están presentes, sin duda, feministas destacadas que colocan los intereses de las mujeres en los espacios de discusión pertinentes. Sin embargo, la mayor parte de las veces, sus posicionamientos siguen siendo colocados en los mismos planos de discursividad del resto de grupos otros, con lo que se logra hacer prevalecer la imagen de autocontención del feminismo y no su presencia transversal en todos aquellos casos en que las propuestas feministas han sido incorporados a esas propuestas otras. En ese contexto, los aportes conceptuales del feminismo son leídos prioritariamente en su dimensión política favorable a la comprensión de la situación de las mujeres, pero no se valoran sus alcances analíticos en el estudio de los procesos de dominación de todo orden que son objeto también de su interés. Quizás por esa razón se ha vuelto casi un lugar común decir que de todos los aportes del feminismo académico, el más visible en el momento actual sigue siendo el relativo al género,
en particular por su ubicación en las políticas públicas desde su versión descriptiva e incluso prescriptiva, descontextualizado del entramado teórico en el que tiene sentido y significación. Esto significa que se deben multiplicar, entre otras cosas, los centros y programas de formación de feministas académicas y hombres afines al feminismo académico para contribuir a la aplicación de acciones bien documentadas y fundamentadas que muestren la potencialidad de la teoría feminista para la explicación de la realidad que vivimos. Concluyo mi participación recogiendo la advertencia de la misma autora, Amelia Valcárcel, respecto a que, y la cito, el cambio valorativo introducido por las libertades de las mujeres necesita perspectiva histórica para tener su verdadera medida. En ese sentido, sabemos que ningún cambio social es unidireccional ni necesariamente innovador, así como estamos conscientes de que los avances deben ser sostenidos y profundizados. No podemos descuidarlos en aras de conseguir nuevos logros. Por ello, en el proceso en que nos encontramos de recoger nuestra propia historia, de elaborar el relato de la presencia social feminista, es indispensable mantener una actitud crítica frente a los cambios, señalando con claridad a qué sujetos apela, con quiénes establece interlocución, cuáles son sus características y, sobre todo, cuáles son sus orientaciones y las direcciones que toman. Esta observación permanente forma parte de nuestra experiencia colectiva, plural, heterogénea, diversa, así como de los aportes que ofrecemos para la construcción de nuevos procesos civilizatorios. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia Castañeda. Creo que nos deja la pregunta de qué cambio queremos, ¿no? Así que, bueno, a continuación, Montserrat Zagot. Ella es socióloga, directora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a las compañeras del grupo de trabajo de Claxo, de Feminismo y Cambio Social, por la oportunidad de estar acá y de compartir con todas y todos ustedes. Y también agradezco la presencia de todas las personas que están acá hoy en esta sala. Yo voy a hablar como centroamericana. Todas las cosas que les voy a comentar el día de hoy son planteamientos que parten, que se refieren fundamentalmente a la realidad centroamericana. Mi tema, como ustedes ven, yo le he puesto la democracia en su laberinto, el neoliberalismo y los límites de la acción política feminista en Centroamérica. Y voy a empezar diciendo algunas palabras sobre la democracia. Como todos sabemos, la democracia, el concepto de democracia y la posibilidad de construir una sociedad democrática ha existido tanto en la forma de ideal como de pesadilla desde los inicios del pensamiento político. ¿Por qué digo esto? Ha existido como ideal para las y los excluidos, pero también como pesadilla para los que ya eran iguales, pero que se estaban aterrorizados de que su lugar exclusivo fuera invadido por las mujeres, por los esclavos, por los pobres, por los negros, etc. Entonces, desde esa perspectiva es un ideal y es una pesadilla. Y por supuesto, las y los excluidos hemos estado prácticamente fuera de esta larga historia de debates. No es sino en los últimos años, prácticamente a empujones y a codazos, que las mujeres y otros grupos subordinados hemos logrado literalmente colarnos en los debates. Pero lo que ocurre es que las diferentes teorías sobre la democracia desde el inicio, desde los griegos, han asumido siempre la existencia de una ciudadanía abstracta, sin cuerpo, sin clase, sin etnia y sin género, porque los que ya estaban eran, y ellos en realidad no tenían cuerpo, ni clase, ni etnia, eso lo teníamos todos nosotros. Entonces, evidentemente, eso ha implicado una situación muy problemática para las discusiones de las mujeres. Como lo expresa la politóloga feminista Ann Phillips, la relación entre democracia e igualdad es un asunto reciente. Aunque nosotros siempre planteamos que democracia implica igualdad, la verdad es que en los primeros planteamientos eso no fue así. De hecho, esa relación ha sido planteada desde sus inicios por el movimiento feminista en términos éticos y de aspiraciones. Y el feminismo surge haciendo una crítica directa a lo que algunas autoras llaman la insubstancialidad de la democracia liberal
y a su promesa incumplida de otorgar igual valor moral a todas las personas. De hecho, desde el inicio, como decía, de los griegos, pero pasando por la Revolución Francesa, la Ilustración y la modernidad, la verdad es que esa relación entre democracia e igualdad nunca ha sido un hecho contundente. Además de todo, hay que recordar, y aquí viene probablemente uno de los elementos más problemáticos, es que la democracia liberal y el capitalismo nacieron aparejados y además son herederos del régimen colonial. Por lo tanto, hay una tensión permanente entre un sistema que pretende ser igualitario, aunque sea en términos de discurso, cuando está aparejado al capitalismo, que es un sistema cuya esencia es la desigualdad. Es decir, vivimos entonces en un conjunto de sistemas que son completamente contradictorios, porque el capitalismo justamente su esencia es la desigualdad y la democracia liberal, aunque sea en términos, digamos, discursivos, plantea la necesidad de construir una sociedad igualitaria. Ahora, justamente para complejizar esto, el capitalismo fue siempre un sistema transcontinental desde sus orígenes, que siempre dependió de la explotación, de la racialización y de la generización del trabajo para producirse y reproducirse como sistema. Con la entrada en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia, aparejada al capitalismo, se asoció con otros dos conceptos, con los cuales no voy a ahora ahondar, pero les voy a decir que es el concepto de desarrollo y el concepto de de derechos humanos. Más o menos el discurso era así: si se aplica la receta tecnológica apropiada, acompañada de unas normas y valores culturales deseables, los derechos humanos llegaríamos al pináculo de la civilización. Esto, en términos de discurso, ¿verdad?, es muy atrayente, pero evidente en términos de la práctica cotidiana, por lo menos para Centroamérica, el resultado ha sido completamente diferente. Y ahora se los voy a mostrar incluso con algunos números. Ahora, el movimiento feminista, ¿verdad?, que se inicia justamente criticando esta insustancialidad de la democracia, sí ha tenido una serie de logros. Y yo quiero dejarlos claramente planteados para no construir además una sensación, ¿verdad?, de agobio completo y total, ¿verdad?, y para construir una sensación de que no hay nada que hacer frente a estos grandes monstruos estructurales con los que tenemos que lidiar todos los días. De hecho, podríamos plantear que las demandas de igualdad formal, y aquí voy a enfatizar la palabra formal, hechas por el feminismo de la primera generación, no han resultado del todo contradictorias con la democracia liberal y de hecho han sido una especie de concesión para el movimiento feminista. Como resultado, aunque ha existido una fuerte oposición, y no es que las feministas vivían en un vergel de flores, ¿verdad?, en los primeros años del siglo XX, porque no fue así, ni lo vivimos ahora, es decir, ha habido una fuerte oposición y fuertes luchas. Sin embargo, la agenda del feminismo de la primera ola fue alcanzada casi en su totalidad en América Latina, insisto, en términos formales. ¿Cuál era esa agenda y qué fue lo que se alcanzó? El derecho al sufragio, el incremento y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres, el derecho a administrar sus bienes e ingresos, la obtención de su derecho a la propiedad, luego voy a hacer unas especificaciones, y además, con la segunda ola ya tuvimos un ingreso masivo de las mujeres a la educación y al mercado laboral, las convenciones internacionales que implicaron un reconocimiento legal y un reconocimiento a la desigualdad, como la CEDAW y las otras, y justamente en este proceso, casi todos los estados latinoamericanos que no habían revisado sus constituciones para garantizar explícitamente, formalmente en el discurso, la igualdad entre hombres y mujeres, y que no habían reformado sus códigos civiles para establecer la jefatura doble en los hogares, lo hicieron a partir de la CEDAW, ¿verdad? Esto evidentemente es un logro en el imaginario colectivo, como ya decía Alba, ¿verdad?, en otra época ni nos imaginábamos mujeres presidentas. Esto es un logro importante en el imaginario colectivo. Sin embargo, y además hemos tenido también una transformación e impacto en la institucionalidad del Estado y en los sistemas legales, y podríamos decir que el siglo XX se consolida en la región el reconocimiento de la igualdad formal entre hombres y mujeres. Esta es incorporada a las constituciones
y los organismos internacionales y el movimiento feminista iniciaron procesos para desarrollar mecanismos concretos para el avance de las mujeres traducidos en leyes, políticas, programas, etc. De hecho, la necesidad de promover la igualdad de género se convirtió formalmente en parte del discurso público después de los procesos de pacificación en Centroamérica. Lo anterior da cuenta de la capacidad e incidencia del movimiento y de transformar la mente colectiva y la institucionalidad. Sin embargo, muchos de los logros de la primera ola del feminismo y de los llevados a cabo por el feminismo liberal han sido para mujeres de clase media, blancas o mestizas y sobre todo mujeres urbanas. Es decir, tenemos que reconocer que estos cambios formales fueron fundamentalmente buenos para un cierto grupo de mujeres, pero no necesariamente para todas. Quiero pasar ahora, digamos, a qué ocurre con la llegada ya del neoliberalismo y los cambios civilizatorios que aquí han discutido otras compañeras. En primer lugar, debo decir que la transición hacia la democracia en Centroamérica fue incompleta y fue restringida, y que muy rápidamente la democratización formal se combinó con la agenda neoliberal. Prácticamente no tuvimos respiro. Fueron años de guerra, años de represión abierta, años de persecución, y sin embargo, cuando se da el proceso de transición hacia la democracia, prácticamente de forma inmediata esa transición se acompañó, digamos, con una agenda neoliberal. Entonces, en ese sentido, se abrieron espacios de participación ciudadana para las mujeres, porque sí hubo. Se generaron políticas de igualdad en todos los países, pero las difíciles condiciones restringen la amplitud y contenido de esa participación y desde mi punto de vista han dejado las políticas de igualdad prácticamente en el papel o en la retórica. Se asumió el discurso de la igualdad como parte de la retórica, pero no se incorporó como una dimensión inherente de la justicia social. De hecho, la prevalencia de las fuerzas del mercado que impone el neoliberalismo representa un serio cuestionamiento al modelo de ciudadanía que se manejó en las democracias liberales del siglo XX. Las técnicas de la globalización neoliberal están impregnadas de cálculos morales acerca del valor diferenciado de las personas, de las prácticas y de las visiones. Como lo plantea Boaventura de Sousa, que parece que está muy popular acá en esta mesa, el neoliberalismo crea un sistema de segregación social dividido en zonas salvajes, donde impera el estado de naturaleza hobbesiano, y zonas civilizadas, donde opera el contrato social. Pero tenemos sociedades completamente divididas donde operan estos dos sistemas simultáneamente. Entonces, podemos decir que con la globalización neoliberal se generan al mismo tiempo procesos progresistas y conservadores, liberadores y opresivos, pero no en los mismos espacios. La globalización neoliberal es un espejismo de igualdad de oportunidades y equidad que desarrolla mecanismos perversos que excluyen aún más a las mujeres, aparentando incluirlas. En Centroamérica, un ejemplo clarísimo de esto es la proliferación de las maquilas en prácticamente todos los países de la región. Entonces, desde este punto de vista, como ya lo han dicho otras autoras, pero lo recalco, se establece una relación perversa entre las condiciones de subordinación de las mujeres y ciertas formas de organización de la producción que usan esas condiciones como ventaja comparativa. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres pobres, las mujeres poco educadas, las mujeres de las zonas rurales que no tienen otra posibilidad de trabajo, ¿verdad?, que ya están en condiciones de suma desigualdad y suma exclusión. Sin embargo, las maquilas aprovechan estas condiciones de desigualdad como ventajas comparativas y por eso contratan masivamente a este tipo de mujeres. En ese sentido, entonces, podemos decir que la primavera democrática duró poco en Centroamérica. Antes prevaleció el discurso de la seguridad nacional sobre el discurso de los derechos humanos. Ahora prevalece el discurso económico y la preocupación central la ocupa la competitividad. Los derechos humanos son tratados como costos de producción o como privilegios que atentan contra la eficiencia estatal y contra la eficiencia de las empresas privadas. Es decir, el respeto a los derechos humanos, sobre todo a los derechos laborales,
se han convertido, digamos, en cargas, supuestamente, que hacen menos competitivos a los países. Vean ustedes cómo está cambiando esto. Hasta en Costa Rica, que se supone que es una de las democracias más consolidadas, incluso de toda América Latina, ya el 35% de la población considera que el desarrollo económico es más importante que el mantenimiento de la democracia. Encuesta publicada en octubre del 2012. Costa Rica, ¿verdad? Es decir, el país que siempre pensamos que es la joya, como dice aquí mi colega. Y un paso fundamental, que fue similar al proceso que ocurrió en México, para concretar y darle legalidad a este proceso, fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, CAFTA. Este tratado obligó a los estados centroamericanos a modificar sus leyes internas, su definición territorial, su capacidad regulatoria para el desempeño de las actividades económicas en su territorio nacional, cosa que por supuesto no obligó a los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, sin embargo aquí se marcó una diferencia donde se legalizó incluso las nuevas condiciones. Propongo, y acá solamente voy a pasar muy brevemente, el marco de la justicia, que son las escalas de la justicia de Nancy Fraser, para hacer una evaluación ya en términos concretos de lo que está pasando en Centroamérica. Los tres elementos que Nancy Fraser nos plantea es el reconocimiento en la esfera sociocultural, la redistribución y la paridad participativa. Voy a empezar por la paridad participativa. Lo único que se habría usado en este terreno son las cuotas de participación política. Me falta la lámina, gracias. Ya. Gracias. Sin embargo, ya la misma Fraser había advertido que las medidas de acción afirmativa no transforman las estructuras de poder, es decir, no subvierten la sujeción. En el caso de Centroamérica, solo Costa Rica, Panamá y Honduras han aprobado legislación sobre cuotas. Costa Rica del 40% y los otros países del 30%. ¿Qué ha pasado con esto? Se han colocado mujeres conservadoras, cercanas a los fundamentalismos y a los integrismos religiosos, que combaten fuertemente las propuestas feministas desde los congresos y desde la legislatura, ¿verdad? Es decir, este ha sido entonces, digamos, el resultado de eso. Veamos ahora el reconocimiento en la esfera sociocultural. La institucionalidad de género que se creó en el periodo post-pacificación está debilitada e incluso tomada por neointegrismo religioso en algunos países. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor ustedes no están familiarizados con este concepto. La institución clave del neointegrismo religioso es el Opus Dei, ¿verdad? Entonces resulta que en Centroamérica muchos de los isdemus, inamos, o como que ustedes lo quieran, son mujeres, no cualquier mujer conservadora, son mujeres del Opus Dei las que están allí definiendo las políticas. Además, las políticas de igualdad o, por ejemplo, las políticas de violencia contra las mujeres ocupan un lugar marginal dentro de la política nacional y tienen carácter completamente coyuntural. Y además, en Centroamérica, tenemos poblaciones que quedaron olvidadas completamente de los derechos de reconocimiento más básicos. En Guatemala, 1.2 millones de personas, sobre todo indígenas, no tienen partida de nacimiento. Es decir, no existen. ¿De qué derechos de reconocimiento vamos a hablar en Guatemala? En Honduras, y Nicaragua, alrededor del 30% de los nacimientos ni siquiera se registran. Es decir, estas personas, nosotros podemos decir que la agenda feminista avanzó mucho en derechos de reconocimiento, pero ¿qué derechos de reconocimiento tienen personas que no tienen ni cédula de identidad y que no existen? ¿Verdad? Evidentemente, incluso hasta en el terreno básico de los derechos de reconocimiento tenemos una situación que va contraria, digamos, a lo que es la realidad socioeconómica del país. Vean ustedes, por ejemplo, en términos del terreno, sí, gracias, voy a terminar, la redistribución. Costa Rica y Honduras son los países latinoamericanos donde más creció la desigualdad por hogar y por salario en el último quinquenio. Esto, por cierto, es una tendencia completamente contraria a lo que ocurre en muchos países de Sudamérica, donde las políticas redistributivas más bien ha hecho que se revierta la desigualdad. El 55% de la población en la región vive en pobreza y el 30% en pobreza extrema. Pero cuando la miramos dividida por país, Honduras es el 74% de la población que vive en pobreza, Nicaragua 69% y Guatemala 60%.
Y además, el 63% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y la gran mayoría en actividades de baja productividad. O sea, ¿de qué redistribución vamos a estar hablando con estos datos de pobreza y de empleo? Por otra parte, el ingreso real de las personas ha disminuido. Los salarios mínimos actuales son similares a los de 2 décadas atrás. Este dato es impresionante porque 2 décadas atrás estábamos en medio de la guerra en Centroamérica. Y sin embargo ahora, digamos, en medio de la supuesta democracia, ¿verdad?, los salarios disminuyeron. Y el porcentaje de personas ocupadas en sectores de baja productividad están divididos así: mujeres 41% y hombres 25%. Es decir, casi duplica el hecho, digamos, de las mujeres ocupadas en sectores de baja productividad. ¿Qué significa esto? En trabajo secundario de subsistencia, contratos temporales, en pequeñas empresas con gran fragilidad y precariedad, y la mayoría, por supuesto, en el sector informal. En Costa Rica se ha dado incluso un recorte en la inversión social, hay un incremento de la pobreza, y este incremento no ha sido solo mayor, como ya lo explicaron las compañeras, no lo voy a repetir, por la sobreexplotación del trabajo de las mujeres. El incremento en todas las formas de violencia, más de 500 femicidios en Guatemala en los primeros 8 meses del año. Yo sé que Ciudad Juárez es un escándalo y que es terrible, pero en Guatemala solo 500 asesinatos en 8 meses. En Honduras, del 2005 a la fecha, hay un crecimiento en femicidios del 192%, y el 2012 ya representa un incremento del 30% en los femicidios con respecto al 2011. La gran mayoría de estos asesinatos nunca han sido ni serán judicializados. Es decir, estamos viviendo en una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, ya para ir terminando, en la región se vive una profunda contradicción entre la promesa de la democracia y de la paz y las condiciones de vida desesperadas que enfrentan importantes sectores de la población, en particular los más excluidos. Yo aquí les voy a decir, y es lo último que les quiero comentar, que el discurso de derechos fue y sigue siendo útil, pero no debilita el poder de la democracia neoliberal. Y esto, desde mi punto de vista, le pone serios límites a la acción feminista en Centroamérica. Frente a esto, nuevos grupos feministas argumentan que a lo mejor hay que mirar a otro lado. El paradigma de los derechos humanos, dicen, es muy estadocéntrico. Y si tenemos estados completamente imbricados con el neoliberalismo, entonces, ¿hacia dónde avanzamos? Plantean entonces que la lucha debe ser por la justicia y no por la equidad, ni por la paridad, ni por las políticas de representación, y plantean la necesidad de construir a partir de ahora, entre el feminismo y otros movimientos sociales, una política novedosa de alianzas. No para volver a la vieja historia en que la izquierda de todas formas nos dejó excluidas a las mujeres en Centroamérica, sino una nueva política de alianzas para la construcción de un nuevo sujeto popular que sea capaz de llevar adelante, aunque sea poco a poco, una verdadera política de justicia y una verdadera ética de transformación social. Muchas gracias.